Asesinan en una universidad de Estados Unidos al activista conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. Matan al candidato a diputado de Libre Óscar Bustillo. Mel Zelaya y Rixi Moncada condenan el crimen. COEP revela en segundo barómetro electoral que el 74% de los empresarios están insatisfechos con el clima de negocios y piden cambio de gobierno. El Consejo Nacional Electoral recibe ofertas de 3 empresas para garantizar el 100% de transmisión del TREP el 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral cambia de liderazgo. Ana Paola Hall sustituye a José López rumbo a elecciones del 30 de noviembre. Roosevelt Hernández aclara que no tiene miedo de viajar a Estados Unidos previo a reunión con el Comando Sur. Enfermeras auxiliares cumplen 10 días de protestas y exigen intervención directa de la presidenta Xiomara Castro. En el Día del Niño, CONADE alerta que los infantes viven entre desapariciones, violencia y abandono. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 10 de septiembre, Día del Niño. Fecha que no olvidamos aquí en Televicentro, aquí en TN5 Estelar y de la que tendremos información. Atentos. El asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo la noche del martes frente a su vivienda en Lloro enluta la política hondureña. Su figura crecía en el escenario local y aunque la familia evita hablar de móviles, sectores sociales no descartan violencia política y piden una investigación profunda. El candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación, Óscar Bustillo, fue asesinado en su vivienda ubicada en la colonia Montecristo, en Lloro. Según versión preliminar, 2 sujetos lo esperaban tras salir de una reunión política y lo atacaron al llegar a su casa. Más o menos 10 de la noche, él estaba llegando a su casa y lamentablemente sucedió, ¿verdad? Sí, ahí lo acribillaron. ¿Lo estaban esperando? Sí, lo que asumimos que se lo estaban esperando. De profesión ingeniero forestal y reconocido como un hombre de bien, así describen parientes a Óscar Bustillo. Esta mañana, en medio del profundo pesar, retiraron su cuerpo de la morgue médico-legal. Estaba ganando notoriedad en la política, ¿verdad? Y quizás, pues no sé, nosotros no queremos especular sobre nada, pero la verdad que como persona lo recordamos como un hombre carismático, un hombre jovial. El ministro de Gobernación del Partido Libertad y Refundación señaló que este crimen debe ser investigado a fondo, ya que podría tener un matiz político peligroso de cara a las elecciones generales. Saber de que no puede llegarse a niveles de intolerancia política, intolerancia ciudadana y comenzar a asesinar a personas que participan porque sencillamente pueden participar en una corriente ideológica distinta. En este momento asumiendo que fuese por esa condición, pero yo creo de que las autoridades deben investigar a fondo por qué realmente sucedió este hecho. Este empresario considera necesario conocer los antecedentes de los políticos, pues muchos sí han estado ligados a acciones delictivas, conocidas por muchos. Voy a darle el beneficio de la duda a ellos y vamos a pensar que no fue por andar en caminos malos y si fuera por política, entonces te respondo la pregunta. No debe existir la violencia política. El cuerpo del candidato a diputado por el movimiento M28 que encabeza la candidata presidencial Rixi Moncada será enterrado en la cabecera departamental de Lloro. Orly Martínez, Telenoticias. Con este hecho ya suman 8 las muertes violentas ligadas a la contienda política, según el Observatorio de la Violencia de la ONA. Expertos alertan que el clima de confrontación y los discursos de odio entre líderes partidarios están elevando los riesgos, mientras en Lloro crece la indignación y la demanda ciudadana de que el crimen no quede en la impunidad. Entre globos, aplausos y lágrimas de familiares, simpatizantes y amigos fue recibido el cuerpo sin vida del candidato a diputado de Libre Óscar Bustillo tras ser trasladado desde la morgue de San Pedro Sula. El hombre habría llegado a su residencia y cuando se bajó del vehículo, 2 desconocidos le han disparado con armas de fuego causándole heridas de gravedad. A pesar de que sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial de la localidad,
esta persona fallece. Tras el crimen, la Policía Nacional informó que equipos de la DPI fueron desplazados a la zona para iniciar las investigaciones. Mientras tanto, diputados del Congreso Nacional y pobladores de Yoro exigieron que el caso no quede en la impunidad y que se esclarezca quiénes ordenaron y ejecutaron este asesinato. Preocupante, y necesitamos que se investigue a profundidad cuáles fueron las causas de su asesinato y además los responsables materiales e intelectuales. En el último boletín de conflictividad y violencia política de la Universidad Autónoma, que comprende desde septiembre de 2024 a julio de este año, 7 personas habían sido asesinadas en el marco de la contienda electoral. A esto se suman otros datos preocupantes. Hemos registrado hasta la fecha 430 casos de conflictividad política desde el llamado a elecciones en el 2024, en septiembre, y hemos registrado hasta ahora 143 casos de violencia política. Algunos de ellos, 7 particularmente, han sido homicidios y el resto se distribuye entre situaciones relacionadas con agresiones simbólicas, amenazas, coacciones, difamación, es decir, delitos que son cuestionables. Según analistas y defensores de derechos humanos, este fenómeno es alimentado por los discursos confrontativos y descalificativos de los líderes partidarios. Diga, como mi liderazgo político está diciendo esto, entonces yo voy a tomar un acto de violencia en contra de aquellos que está señalando el liderazgo político. Claro, los actores claves que pueden producir o mermar la violencia política son los liderazgos de los partidos políticos. Según expertos, la violencia política amenaza directamente a la democracia hondureña. Cada asesinato sin justicia es un golpe a la confianza ciudadana en las elecciones. El país se enfrenta a un reto urgente: garantizar que la campaña electoral se desarrolle en paz y que la voluntad popular llegue a las urnas sin miedo ni violencia. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, condenó en sus redes sociales el asesinato del ingeniero Óscar Bustillo. En su mensaje calificó el hecho como un crimen a sangre fría y exigió una investigación inmediata para evitar la impunidad. Moncada señaló que la violencia busca sembrar terror y frenar lo que llamó un proceso popular e irreversible de cambio y refundación. También recordó a otras víctimas como Janet Caguas, Berta Cáceres, Margarita Murillo y Juan López, cuyos autores intelectuales, dijo, siguen impunes. Finalmente expresó su solidaridad con la familia del candidato y confirmó que este fin de semana visitará Yoro y Colón para acompañar a la población en su reclamo de justicia. El coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, también condenó este asesinato. Afirmó que Óscar Bustillo ha sido víctima del crimen organizado que busca reconstruir el terrorismo en Yoro. Zelaya exigió medidas urgentes contra sicarios y autores intelectuales, así como protección efectiva para los dirigentes políticos. Denunció también la impunidad en el llamado corredor del crimen, recordando que hace un año en esa misma zona fue asesinado el regidor Juan López, sin que hasta hoy exista justicia. A 81 días de las elecciones, el expresidente pidió seguridad total para los candidatos y expresó su solidaridad con la familia de Bustillo y con la militancia de Libre en Yoro. Miren ustedes cómo hay coincidencias en esto de la violencia política y la división de la sociedad. Ahí tienen en la izquierda Luz, a Charlie Kirk, un influyente comentarista conservador de Estados Unidos, Así un es. influencer. Un influencer con un gran ¿Hace poder de cuánto convocatoria. comenzó su carrera? Él fundó ese movimiento conservador en el año 2012, tenía aproximadamente 18 años de edad. 18 años. Un líder innato, que algunos catalogan podría haberse convertido en el próximo presidente de los Estados Unidos, por ese nivel de influencia. Pasaba mucho en la Casa Blanca. Era de los privilegiados para entrar a la Casa Blanca con Donald Trump, este joven que fue asesinado hoy. ¿Has visto las imágenes, el video? Sí. Cruel, que no lo pasamos aquí por valores y principios que defendemos en Televicentro con imágenes crueles, cuando le dispararon, y pareciera que le dispararon justo a una vena que inmediatamente sangró. Tú lo mostraste, pero de una manera más discreta sí, en la información que diste. Así que estaba visualizado como un potencial candidato de los republicanos. Sí. Claro que sí, porque como lo mencioné, un líder innato, comenzó muy pequeño y
Promovía sus ideas con respeto y también deja una huella dentro de la juventud estadounidense. No solamente influyó en jóvenes, sino también en adultos. Una pieza clave. No, y en Estados para Unidos Trump. tanto demócratas como conservadores han cuestionado este crimen, han rechazado este crimen. Indistintamente, si usted profesa las ideas demócratas, no debe alegrarse de este asesinato. No se puede matar a la gente por sus ideas. Así es simple. Tenemos que tolerarnos indistintamente la manera como pensemos. Bueno, miren al otro, que este es un hondureño, candidato a diputado por Libertad y Refundación en el departamento de Yoro. Me estoy refiriendo a Óscar Bustillo. No se sabe los móviles, pero hay mucha gente que está ligando a la violencia política, a esa división, a esa polarización del país, la muerte de este señor que crecía electoralmente en el departamento de Yoro. Así está el mundo, así está la sociedad, así estamos los seres humanos, intolerantes cuando pensamos distinto al resto. Continuemos con nuestra agenda. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, descartó tener miedo de viajar a los Estados Unidos luego que la fiscal general Pam Bondi acusara a Honduras de recibir sobornos por el uso del espacio aéreo para traficar cocaína. En ningún momento nosotros tememos por algo, Estados Unidos tiene toda su tecnología y sabe perfectamente, ellos tienen la capacidad para saber quiénes son los que están escondidos dentro de la sociedad y que manejan y que generan lo que es el crimen organizado. El jerarca militar aclaró previo a partir rumbo a San Antonio, Texas, este miércoles que su viaje responde a una invitación oficial del Comando Sur en el marco de la Conferencia de los Ejércitos Americanos, CEA. De hecho, se recibirá una propuesta para que Honduras asuma la Secretaría de la CEA para el periodo 2028-2029. Es una propuesta en donde para nosotros es un honor, nos llena de satisfacción y es una ventana de oportunidades también para tener ese intercambio bilaterales y multilaterales con los ejércitos del continente americano. Hernández defendió que Honduras no es un país subordinado, puesto que destaca por su soberanía y dignidad. El juicio en Miami contra el empresario estadounidense Carl Saglin dio un giro clave con la confesión de Juan Ramón Molina, exdirector de la Tasa de Seguridad, quien admitió haber recibido sobornos por más de $114,000 a través de una empresa offshore en Belice. Señaló a su superior, Francisco Cosenza, como quien ordenaba los pagos para acelerar contratos de uniformes policiales. Un perito financiero respaldó el testimonio con prueba de transferencias y correos electrónicos que vinculan los sobornos a la compañía Atlanco, propiedad de Saglin. El caso también ha salpicado a otros funcionarios hondureños, incluyendo a un exministro de Seguridad. Las revelaciones confirman un esquema de corrupción que hizo de la Tasa de Seguridad una caja negra de sobornos internacionales. El juicio sigue y lo expuesto podría marcar un antes y un después en el futuro judicial de Saglin y en la rendición de cuentas en Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción fue el primero en señalarlo en 3 informes consecutivos. La tasa de seguridad creada en 2011 para blindar al país frente a la violencia terminó convertida en un fondo paralelo manejado con discrecionalidad y derroche. En noviembre de 2022, el CNA presentó el informe La Nueva Década Perdida, análisis del periodo 2012 a 2022, que reveló cómo los millonarios ingresos de la tasa se usaron con abuso y exceso, sin rendición de cuentas. Con la ley de secretos desde el año 2011 hasta el año 2022 no se podía tocar nada referente a la información de la tasa de seguridad. Posteriormente, el Congreso Nacional en el año 2022 estableció derogar dicha ley de secretos, que se le denomina popularmente, y con base en ello, nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción empezamos a recopilar la información para ver cómo fue el manejo de estos recursos públicos. Ese mismo año destapó la compra del avión presidencial adquirido con recursos de la tasa. En junio de 2023 expuso que el comité técnico del fideicomiso de la tasa había gastado más de 307 millones de lempiras en rubros injustificados. Esto fue referente al mantenimiento y la ejecución en torno al avión presidencial. Esta empresa, SkyMax Leasing Corp.,
fue registrada y ostenta un poder directamente del señor Juan Ramón Molina. Así vimos toda la vinculación del andamiaje que se da cuando se dan los productos del lavado de activos. Los informes señalan a funcionarios de primer nivel, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, el expresidente del Congreso Mauricio Oliva y el exfiscal general Oscar Chinchilla. Un año después, abril de 2024, el CNA reveló irregularidades en la fallida cárcel de La Acequia. En la actualidad lo que es un monumento a la corrupción, ya que hay 500 millones de lempiras establecidos e invertidos del periodo del año 2009 hasta el año 2022 en ese centro penitenciario que no quedó y no culminó, donde hay más de 500 millones de lempiras que no están en uso. Fue Estados Unidos a raíz de las investigaciones contra la empresa Atlanco de Carl Saglin que destapó la red de sobornos que involucró a funcionarios hondureños. En Miami ya enfrentan juicio el exadministrador de la tasa Roberto Cosenza y el exintegrante del comité técnico Juan Ramón Molina, mientras los nombres mencionados por el CNA siguen intactos en Honduras. Inauguran la ampliación y remodelación del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Con una inversión de más de 1.200 millones de lempiras, fue inaugurada anoche la remodelación de las terminales A y B del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, un evento que contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro y otras autoridades gubernamentales. Para nosotros hoy es un día de celebración, un hito histórico para el país y para la capital industrial, a donde se está reinvirtiendo, y nos gusta decir eso porque es pura inversión pública que se está haciendo en el sistema aeroportuario nacional. Alrededor de 2.000 millones de lempiras se están invirtiendo, y solamente aquí en el Ramón Villeda Morales se está invirtiendo 1.200 millones. Lo importante para nosotros es que el pueblo hondureño sepa de que no hay ningún endeudamiento con estas inversiones que se están haciendo en estos aeropuertos y en este aeropuerto. Las modernas instalaciones cuentan con mejoras en todos los espacios, entre ellas nuevas bandas transportadoras de equipaje, reemplazo de las 3 bandas de embarque y un sistema moderno y tecnológico. Hay cosas que no se ven, pero que lógicamente ayudan a poder dar un mejor servicio. No solo es el crecimiento en infraestructura, sino que hay un nuevo sistema moderno a donde se llama el sistema ACUS, al igual que la pista, que esa nunca se mira, pero es importante que nosotros podamos tener esta pista en las mejores condiciones. Esta inversión trae consigo la llegada de nuevas aerolíneas, generación de nuevas fuentes de empleo y desarrollo para la zona norte del país, un proyecto realizado con fondos propios de la tasa del Sistema Aeroportuario Nacional. Honduras se convierte oficialmente en territorio libre de analfabetismo. El Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo logró reducir la tasa de analfabetismo al 3.7%, superando ampliamente el estándar internacional del 6% requerido para esta declaratoria. Según datos de la Secretaría de Educación, en 2 años más de 570,000 hondureños aprendieron a leer y escribir, transformando sus vidas y el futuro del país. Más del 30% de los alfabetizados superaban los 60 años de edad. Y para nosotros esto de verdad que es muy significativo, es un milagro educativo lo que hemos hecho. Hoy el legado de la presidenta Castro le está haciendo la revancha a la gestión del presidente Zelaya, que sin duda sin el golpe de Estado hubiéramos logrado declarar al país libre de analfabetismo. A seguir alfabetizando, a profundizar la reforma educativa de la refundación, a garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. El programa de alfabetización alcanzó a todos los rincones y edades de Honduras, desde jóvenes de 15 años hasta personas de más de 90 años, incluyendo privados de libertad y comunidades indígenas misquitas en Gracias a Dios, según informó el secretario de Educación, Daniel Esponda. Ser niño en Honduras es feliz y en la escuela nos celebraron muy bien, nos reventaron piñata, nos dieron pastel, nos dieron dulce, jugamos, la pasamos bien. Que ayuden, porque también uno necesita y tienen que ser más solidarios con la gente. ¿Su mensaje final de felicitación a usted y todos los niños? De que sean felices día a día. Por ejemplo, la adolescencia ya no quiere ni jugar, solo quiere pasar en el teléfono, pero por ejemplo a mí me gusta estar jugando, ya no me gusta estar en el teléfono porque la tecnología a mí no me gusta mucho. Que los felicito mucho, que las pasen bien en su día y que los quiero mucho a todos. Alegre, pero no tanto porque algunos niños de la calle no tienen juguetes ni comida
para hoy, que tienen que hacer un esfuerzo para ayudar a los niños, para que tengan una casa y juguetes. En la celebración del Día del Niño, la RAICO y PRODEN y más de 50 organizaciones afiliadas desarrollaron este miércoles la Feria por la Niñez en los Bajos del Congreso. La hemos hecho en los Bajos del Congreso Nacional precisamente para enviar un mensaje a las y los legisladores para que puedan colocar como prioridad el interés superior del niño y la niña y además hacer ese llamado para que el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño esté en manos del Congreso Nacional. Vázquez lamentó que la niñez hondureña continúe siendo una de las poblaciones más afectadas por la violencia, la pobreza y la exclusión social. ¿Cómo celebrar el Día del Niño en un país donde más de 700 menores han desaparecido en los últimos 3 años? Según el CONADE, la mayoría son niñas víctimas de violencia. Además, 1.2 millones están fuera de la escuela, casi 1 millón trabajan y al menos 15,000 viven en las calles. Cada año, más de 20,000 niñas quedan embarazadas, muchas por abuso sexual. El organismo advierte que la crisis es insostenible y exige políticas públicas urgentes para proteger la infancia hondureña. Bueno, sobre esto del abuso sexual, en Honduras se denuncia un caso de abuso sexual infantil cada 5 horas. Según la ASJ, el informe revela que más de 9 de cada 10 casos quedan en la impunidad. Una crisis que contrasta con los discursos festivos del Día del Niño. Este miércoles Honduras celebra el Día del Niño con dulces, discursos y actividades protocolarias. Pero detrás de las sonrisas de ocasión se esconde una realidad. Cada 5 horas un menor de edad es víctima de abuso sexual en el país. Pues lamentable la situación, lo hemos dicho hoy, casi se estima que cada 5 horas se registra una nueva denuncia por abuso sexual infantil. Dígame usted si eso no es una crisis severa a nivel nacional. Y muchas veces proviene del núcleo familiar, como usted bien lo dice. Hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en la acción, pero se necesita presupuesto destinado. Según la ASJ, en 2024 se registraron 2.137 denuncias de abuso sexual infantil, pero lo más grave es que 9 de cada 10 casos quedan en la impunidad total. Otra realidad que golpea es que más de 1 millón de niños trabajan en condiciones inhumanas y miles sobreviven en las calles pidiendo limosna. ¿Y qué decir del más de 1 millón de niños fuera del sistema educativo? De más de 1 millón de niños y niñas que hoy, que se celebra el Día del Niño, en vez de estar jugando, en vez de estar gozando su infancia, están realizando alguna labor de trabajo. La migración forzada es otro drama silencioso. En 2025, más de 2,000 niños y adolescentes fueron retornados desde México y Estados Unidos, reflejo del abandono y la desesperanza que obliga a los menores a emprender rutas migratorias mortales. Significa que las niñas y los niños siguen huyendo del país por falta de oportunidades o porque ellos consideran que deben de garantizar el sustento de sus familias cuando no hay oportunidades de empleo dignos o de salarios dignos. La violencia criminal tampoco perdona a los más pequeños. Entre 2022 y 2025 se registraron al menos 437 muertes violentas de menores de 18 años. Estas cifras no son simples estadísticas, son rostros, nombres e historias que evidencian la deuda histórica con la niñez y de una sociedad indiferente. ¡Feliz Día del Niño! Un mal día para los niños en la comunidad de Agua Caliente, municipio de San Francisco de Opalaca, cuando policías golpearon a varios estudiantes cuando se aprestaban a celebrar el Día del Niño en la zona. Según las versiones de familiares, una patrulla policial circulaba por el lugar y varios estudiantes comenzaron a silbarles, provocando que los policías retrocedieran la patrulla y comenzaran a golpear a 2 jóvenes de nombre Adonis Gómez y Marlon Joel Gutiérrez, ambos alumnos de 3er ciclo del Centro Básico José Cecilio del Valle. Uno de ellos fue llevado inconsciente por su hermano para llevarlo a la emergencia del hospital de la zona y ante la agresión policial, los habitantes de la comunidad levantaron un acta e interpondrán una demanda ante la fiscalía y a la vez lamentaron que la agresividad de los policías llegara a tal extremo con los adolescentes. Hay dificultades
porque cuando yo no puedo hacer la tarea y los padres no lo pueden ayudar, eso da dificultad. Y también cuando uno se rompe y los papás lo tienen que ayudar también. Y también si uno no se cae y no lo ayudan, eso también. Sí, o sea, todo depende si están los papás presentes, la economía también y todas esas cosas. Sí, depende de la situación, ¿me entiendes? Porque si no tienen los ambos papás, eso es. A ver si tienen los dos papás o que estén en otro país, depende. Depende de cómo es su situación económica de pequeño. ¿Qué más? La educación también. Atentos, atentos, porque después de la pausa comercial les daremos a conocer el resultado del segundo barómetro electoral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que seguramente va a generar controversia en el país. Hay insatisfacción en este segundo barómetro electoral entre los empresarios consultados sobre el clima de negocios en Honduras. Y además dicen que Narria Fura obtuvo la mejor calificación, mientras que Rixi Moncada la más baja. Atentos. Jóvenes de San Francisco de Opalaca, Intibucá, recibieron capacitación en corte de cabello para iniciar su propio emprendimiento en barbería, una actividad que enmarca en la celebración del Día del Niño. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Hasta las aldeas más lejanas del país llega el interés de los jóvenes en emprender. Y muestra de eso es estos 20 jóvenes estudiantes del municipio de San Francisco de Opalaca, que después de culminar su ciclo común, se han preparado con un taller de barbería. Cada joven ahora está dispuesto a emprender en su comunidad un propio negocio, una barbería donde puede atender a sus clientes, o el joven ya puede conseguir un empleo, porque ya con el curso que ya ha sacado puede ir a la ciudad, a otro lugar, a conseguir un empleo, a trabajar. Un aprendizaje muy importante que los jóvenes están haciendo y un apoyo gratuito que no pagamos nosotras las madres para quitarles el pelo a nuestros hijos, y que los niños aprovechen, que nosotros como madres demos esta oportunidad a los jóvenes. En el marco de la celebración del Día del Niño, aprovecharon en la aldea El Naranjo para cortar cabello gratis, pero también para iniciar su emprendimiento. El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad del Naranjo, ya que es un día especial, el Día del Niño. Andamos visitándolos y realizando nuestro trabajo nosotros, colaborándoles con el corte de cabello a los niños. Y en general nosotros, los que estamos recibiendo este taller, somos 20 jóvenes que han dedicado el esfuerzo de poder recibir el taller. Hemos aprendido a cortar cabello, a usar las máquinas, a usar los peines y las tijeras y a usar la Gillette. En su mayoría estos jóvenes emprenderán estableciendo su propia barbería. Desde el municipio de San Francisco de Opalaca, Henry Fiallos, Telenoticias. Me siento bien, feliz, porque puedo salir con mis amigos, puedo disfrutar de la gente, la comida, de todo. Me siente bien. Pues ser un niño de Honduras, como a mí me toca trabajar para comprar algo de comer, porque nos cuesta el dinero para comprar algo de comer y es muy difícil. Me encanta ser niña de Honduras. Ahorita que mi mamá y mi papá trabajan demasiado, me dan pisto de todo para ir a la escuela, me hacen todo pues. Y cuando salgo a la escuela me llevan a comer, a pasear. Se siente bien, sentirse orgulloso porque tengo una escuela donde ir y una casa donde vivir.
En su segundo barómetro electoral, el COEP vuelve a cuestionar la condición económica del gobierno. El 74% de los empresarios dicen estar insatisfechos con el clima de negocios, aunque reconocen mayor confianza en el proceso electoral. Insisten en que urge un cambio de gobierno. Además, evaluaron propuestas presidenciales donde Nasri Asfura obtuvo la mejor calificación, mientras que Rixi Moncada la más baja. Al 29 de agosto de este año. El 74% de los empresarios está insatisfecho con el clima de inversión y casi el 60% asegura que la corrupción ha incrementado en los últimos años, mientras que 1 de cada 3 indicó que ha sufrido extorsión y afirman que no ha existido una política eficaz para combatir este flagelo, revela el segundo barómetro electoral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En ese sentido, el 92.7% considera necesario un cambio de gobierno, indicando que un candidato confiable debe garantizar honestidad, transparencia y propuestas claras para el sector productivo. Los empresarios evaluaron el nivel de propuestas económicas de los candidatos presidenciales, colocando en primer lugar a Nasri Asfura del Partido Nacional como el que tiene las mejores iniciativas, seguido de Nelson Ávila del PINU y Salvador Nasralla del Partido Liberal, mientras que Mario Rivera de la Democracia Cristiana se ubicó en cuarto lugar y Rixi Moncada de Libertad y Refundación cierra la lista con la peor calificación según la encuesta. También indican que las prioridades del próximo gobierno deben ser el combate a la corrupción, la generación de empleo y mejorar la seguridad ciudadana. En comparación con los resultados del primer barómetro, en este se evidencia un aumento en la confianza de los empresarios en el CNE y en el proceso electoral, aunque un 26% sigue sin confiar en el proceso y solo 29% cree que el acuerdo del TREP conducirá a elecciones transparentes y democráticas. Por otra parte, los encuestados consideran que habrá un impacto negativo para el país por la cancelación del estatus de protección temporal para 55,000 hondureños en Estados Unidos, porque no existen políticas claras para recibirlos. En cuanto a la relación con China, el 40% de los empresarios cree que no ha generado beneficios económicos, pero un 18% ve oportunidades para exportar. El COEP asegura que este segundo barómetro refleja la opinión de 944 pequeños y medianos empresarios y no solo de 10 familias, como aseguran representantes del gobierno. Los resultados del barómetro electoral del COEP solo reflejan, según Fausto Calix, la opinión de las 10 familias que no quieren pagar impuestos. El director de aduanas calificó la encuesta de panfleto y retó a la gremial a pronunciarse sobre la tasa de seguridad, cuyo ex representante Juan Ramón Molina está siendo juzgado en Estados Unidos por recibir sobornos. Mire, esas encuestas que hace el COEP es como cuando usted le pregunta a un cantinero si está a favor de la ley seca. ¿Qué le van a responder? Que no están a favor. Las encuestas las hacen a las 10 familias exoneradas y les preguntan si quiere pagar impuestos. ¿Qué le van a responder? No quieren pagar impuestos. Le preguntan a las 10 familias si están de acuerdo en aprobar la ley de justicia tributaria. ¿Cuál va a ser la respuesta? Que no están de acuerdo. Entonces esa es mi respuesta a esos barómetros y panfletos que lanza el COEP. Mejor hablemos del COEP con relación al tazón de seguridad, ese vil acto de corrupción que orquestó el sector privado, el COEP, con el narcogobierno de Juan Orlando Hernández. 28,000 millones de lempiras en el tazón de seguridad. Aseguró que los empresarios desacreditan a Rixi Moncada porque quieren mantener la estructura de corrupción que, dijo, les permitió el Partido Nacional. Agregó que la principal propuesta económica de la candidata es la Ley de Justicia Tributaria, la cual, afirmó, traerá un profundo desarrollo al país. Tras la presentación del segundo barómetro electoral, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, aseguró que la falta de condiciones para generar oportunidades para los hondureños que residen en el país y para recibir a los migrantes retornados es crítica, por lo que reiteró que están dispuestos a trabajar en conjunto con el gobierno. Estos resultados nos golpean como nación. Nos dicen que no basta con observar la coyuntura, sino que debemos de actuar con responsabilidad y visión de futuro. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada reiteramos nuestro compromiso
con el gobierno. Estamos dispuestos a trabajar juntos. Gallardo indicó que los acuerdos en el Consejo Nacional Electoral han mejorado la confianza en el proceso, por lo que pidió que aprueben el reglamento para la observación de los comicios generales. La presidenta del COEP también lamentó la violencia política y ciudadana en general que se sigue registrando en Honduras. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La depreciación de la moneda se frenó en el último mes. Sin embargo, la devaluación acumulada en lo que va del 2025 suma 67 centavos y representa un fuerte impacto para la economía de los hogares hondureños, al igual que las altas tasas de interés. El tema de la depreciación de la moneda es cierto que ya se está desacelerando, sin embargo sigue siendo una especie de impuesto indirecto, ¿verdad?, a los bienes y servicios que consumimos como población. Y el tema de tasas de interés, y recordemos que fue un incremento sustancial, pasó de 12 a 16% en promedio las tasas de interés, y sabemos que la mayor parte de la población tiene altas deudas de consumo por tarjetas de crédito y hoy pues se está viviendo un impacto bastante fuerte. A la fecha, el cambio de referencia es de 26.04 lempiras por dólar, pero el de venta en el sistema financiero se cotiza en 26.17, debido a que logró retroceder en 17 centavos la devaluación en el mes de agosto gracias al ingreso de divisas por exportación de café, remesas y endeudamiento externo del gobierno. En Choloma, la empresa privada impulsa un pacto por el desarrollo local ligado a la movilidad humana en respuesta a la migración y a la cancelación del TPS para miles de hondureños. El municipio inicia un diálogo multisectorial para generar empleo y contener el éxodo. Tras la cancelación del estatus de protección temporal, desde este martes la situación de miles de tepecianos hondureños cambió y ahora se exponen a ser deportados. Bueno, a esto se suma las personas que están autodeportándose, las deportaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y por supuesto la comunidad tepeciana, que muchos de ellos también ya se están autodeportando. Esto es un reto para el gobierno central porque se debe considerar políticas de reinserción laboral, incorporarlos a la economía nacional. Son personas que ya están formadas, capacitadas en áreas específicas. Además, muchas también ya tienen ahorros y podrían invertir. Y por eso la socialización de una política pública municipal de atención a la movilidad humana es un punto clave en la agenda de diversos sectores del municipio de Choloma, uno de los más receptores de migrantes. Ahora, con la cancelación del TPS, es más urgente, indican representantes de la empresa privada del sector, impulsar un pacto para el desarrollo social. Estamos generando una propuesta desde el sector privado que compone el tema de movilidad humana, por ser Choloma un municipio estratégico, pero también el tema de emprendimiento, generación de empresas, generación de empleo digno y adicionalmente el tema de educación y educación técnica profesional como forma transversal, como un medio de vida para facilitarle a los ciudadanos. Dicen que es urgente promover un diálogo con un trabajo articulado en aras de generar condiciones para la atención de la movilidad humana, cuya cifra tiende a aumentar. No tenemos un dato exacto, pero tenemos bastantes familias que dependen de las remesas y eso nos da una pauta para saber que va a ser muchas las personas retornadas a nuestro país por cuanto no han tenido un estatus migratorio permanente en el país norteamericano y pues con el TPS y dadas las circunstancias son personas que tienen que retornar al país forzosamente. Reiteran que es necesario un clima de inversión llamativo en el municipio que ha perdido varias de sus fuentes de empleo, aunque según el alcalde se realizan gestiones para que se instalen nuevas empresas y empleos. Porque ahorita la Texon Fashion y otras empresas chinas están llegando a más de 8.000 a 10.000 empleos y ahorita en septiembre van a comenzar ellos este trabajo y nosotros en las visitas que hemos hecho a China y el mismo gobierno nacional también lo están haciendo para poder llegarle a traer más emprendimientos, más empresas. Aunque indican que los retos son muchos, con el pacto que promueven buscan impulsar las acciones de desarrollo para este municipio.
Hasta la mañana de este miércoles se prolongaron las labores de extinción del fuego que consumió desde la noche del martes 2 textileras, una empresa de algodón y una de retazos en la zona industrial de la colonia San Jorge en Cofradía Cortés. El fuego pues inició en una de las naves. Recuerden que el día de ayer azotó un viento rachado que hizo que tomara fuego una segunda nave. Esto pues alargó más el trabajo de extinción por parte del Cuerpo de Bomberos, aparte de que el agua en el lugar pues no era muy factible. Gracias a Dios pues una empresa con 9 cisternas nos apoyó durante toda la noche para poder controlar lo que es el fuego. Ya a las 2 de la mañana se logró confinar el fuego, confinarlo pero no extinguirlo. Las pérdidas son millonarias, según propietarios de una de las textileras. En el caso de ellos superan los 40 millones de lempiras. Además, unos 1.500 obreros ahora se encuentran a la expectativa de lo que pasará con su trabajo. La mayoría, todos perdimos el empleo. Era una empresa que, bueno, no nos esperábamos esto. Y da pesar porque el jefe es una persona excelente, buena persona, y ni él, o sea, da, como le digo, tanta lástima que temor por todo esto. Aún se investigan las causas de este siniestro y se está a la espera del informe que brindará el Cuerpo de Bomberos. Vamos a una nueva pausa comercial. Y ojo a todos los funcionarios, a los trabajadores de la institucionalidad pública, a todos los que van a participar de una u otra manera en el proceso electoral. Hoy han dictado detención judicial por delitos electorales en Namasigüe y Choluteca. ¿A quién le dictaron detención judicial? Ya lo van a saber ustedes, Y exactamente por qué razones, para que todos aquellos que se hayan comprometido desde la administración pública o desde el trabajo en una mesa electoral, que sepan que cuando funciona el Estado de Derecho, que cuando el Estado de Derecho no está cooptado por gente perniciosa, a los fraudulentos se les puede mandar a la cárcel. Pero antes le informamos que el comercio internacional, clave de la economía global, permite el intercambio de bienes, servicios y tecnologías entre países y es fundamental para entender el funcionamiento del mundo actual. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. ¿Qué significa comercio internacional? Se debe pensar en el flujo constante de productos como alimentos, ropa, tecnología y materias primas que viajan de un país a otro. Este sistema de intercambio permite a cada nación que se especialice en lo que produce con mayor eficiencia y obtenga lo que necesita del exterior. Ventajas del comercio internacional. El comercio internacional ofrece múltiples beneficios. Entre los principales se destacan el acceso a productos más variados y de mejor calidad, la generación de empleo, el impulso a la innovación y la atracción de inversiones extranjeras. Barreras y desafíos. Si bien el comercio internacional promueve la integración económica, también enfrenta desafíos. Existen barreras arancelarias, impuestos a productos importados, barreras no arancelarias, como regulaciones sanitarias o normas técnicas y conflictos comerciales entre países. Los transportistas que alquilaron sus unidades para el traslado de material electoral en las pasadas elecciones primarias advierten que podrían tomar en las próximas horas las instalaciones del Consejo Nacional Electoral ante la falta de pago. Aguilera denunció que después de 6 meses siguen a la espera del desembolso de al menos 60 millones de lempiras. Según dijo, en el CNE cada semana les prometen que el pago está por realizarse, pero el momento nunca llega, mientras sus deudas y compromisos bancarios se siguen acumulando. Un
juez de letras penal ordenó detención judicial contra Balbino Andino Flores y Heidi Saraí Morales, acusados de anular de manera ilegal 111 votos en la Junta Receptora 3135 de Namasigüe, Choluteca, para perjudicar a un precandidato del movimiento Avanza. La audiencia inicial se programó para este viernes 12 de septiembre a las 8:30 de la mañana. 3 empresas se presentaron este miércoles a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para la recepción y apertura de ofertas destinadas a conectar más de 1.700 centros de votación, muchos de ellos sin acceso a energía eléctrica o señal de Internet. Este proceso es importante porque nos permite acercarnos a que la noche de la elección nosotros tengamos lo más cercano al 100% de las actas de cierre para poder dar el resultado preliminar que vamos a dar, que tenemos que dar por tarde a las 9 de la noche del día de la elección. Ochoa también informó que se recibieron propuestas técnicas y económicas para la provisión de kits satelitales, internet satelital, routers y servicios de integración. Las empresas participantes son la venezolana Smartmatic, Honduras Technology y el consorcio estadounidense IFX Network. El Consejo Nacional Electoral recibió ofertas de 3 empresas para garantizar la conectividad en los comicios de noviembre. La consigna del Consejo Nacional Electoral a 80 días de las elecciones generales es conectar los 5.711 centros de votación a la red digital de la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP. Preliminarmente, la carga electoral de estos 1.728 centros de votación equivale a el 12.8% del censo total. En efecto, son 834,000 electores en esos centros de votación que no tienen conectividad ni electricidad, más del 10% del censo preliminar que, según este experto electoral, no tendría que impactar en el primer corte del TREP si en el CNE y en el país no estuviesen tan polarizados y enfrentados políticamente. Un 8%, un 10% no es representativo, porque estaríamos hablando de que el 90% ya estaría contado y que ya estaría transmitido. Y generalmente en todo proceso electoral, una vez que se llega al 60-70%, los resultados son irreversibles. Conectar en un 100% todos los centros de votación tiene un costo superior a los 200 millones de lempiras para una transmisión preliminar con una vida útil de 12 horas y una proyección que no llegó ni al 60% en procesos electorales anteriores. En el 2021 el primer corte se dio con el 16% de las actas recibidas del 100% de todo el país y se cerró a las 8 de la mañana con un 54% de todas las actas a nivel presidencial de todo el país. Llama la atención que en departamentos con más urbanidad y mayor carga electoral aún existen puntos sin electricidad y conectividad. Para el caso Francisco Morazán tiene 65 centros de votación sin electricidad y 123 sin conectividad. Cortés, 14 sin electricidad y 51 sin conectividad. Y Olancho, que es el más rezagado de los 18 departamentos, con 116 centros de votación sin electricidad y 200 sin conectividad. Ana Paola Hall asumirá este jueves la presidencia del CNE en plena recta electoral, mientras Nasrallah la respalda como garantía de experiencia. Voces del nacionalismo cuestionan su imparcialidad. Su principal reto, dar certidumbre y gobernabilidad al proceso de noviembre. El Partido Liberal debe sentirse bendecido al estar representado por la consejera más experimentada del CNE, afirma su candidato presidencial, quien asegura que no tiene motivos para desconfiar de Ana Paola Hall en la previa a su investidura como presidenta del órgano electoral. Es una persona legalista que incluso no permitió algunas cosas que le favorecían al Partido Liberal, pero que aplicando las leyes ella no permitió. Por lo tanto, estoy seguro que será un proceso transparente el que ella va a presidir. La sintonía de Hall con Ritzy Moncada y el Partido Libre en las elecciones generales del 2021 fue coyuntural, según Nasrallah. No obstante, para 2025 la historia será otra, confía.
Son momentos diferentes. En aquel momento lo importante era sacar a un narcotraficante después de 12 años de robo. Y ahora quieren volver al gobierno. Y ahora hay que sacar a estos porque siguen robando, como te acabo de decir. Pero en lugar de mostrarse tan optimista, Nasrallah más bien debería preocuparse porque la consejera liberal solo es confiable para los intereses de la refundación, advierte el dirigente nacionalista Fernando Anduray, para quien de ahora en adelante se verá un bloque entre Hall y Marlon Ochoa. No creo yo que Nasrallah esté pensando que Cossette López le va a defender los votos el día de las elecciones. Si no tiene representante en el Consejo Nacional Electoral, el que entra en crisis hoy por falta de garantías y de cumplimiento del proceso electoral transparente y honesto es Salvador Nasrallah. Si Hall se alinea con intereses partidarios, compromete la confianza en el árbitro electoral en un momento clave para la democracia, afirman en la sociedad civil, desde donde consideran fundamental que la nueva consejera presidenta logre un liderazgo sólido para garantizar certidumbre y gobernabilidad. Que la institucionalidad dé la confianza de tener la integridad suficiente para que los resultados de las elecciones donde ella va a presidir precisamente el órgano electoral sean reflejados con una voluntad popular que dé legitimidad y legalidad del proceso. Hace apenas 2 meses la consejera Hall presentaba su renuncia condicionada ante el Congreso y esta no fue sometida a discusión. Ahora tendrá en sus manos la misión de presidir el CNE durante las elecciones de noviembre. Ana Paola Hall asume la presidencia del CNE bajo la sombra de la desconfianza. Su responsabilidad es clara: no prestarse al juego político del partido en el poder y garantizar elecciones limpias y transparentes en noviembre, le recuerdan los consultados. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, con entrega de flores y globos, la consejera del CNE, Cossette López, finalizó su presidencia en el organismo, pero indicó que su compromiso con la democracia y Honduras apenas comienza. Mi presidencia en el Consejo Nacional Electoral concluyó hoy, pero mi compromiso con Honduras, señoras y señores, apenas comienza. La democracia no pertenece a una institución ni a un partido. La democracia pertenece al pueblo. Y mientras esta nación sueñe con un mañana más justo, yo estaré de pie, con la frente en alto, defendiendo la voz ciudadana y el derecho de nuestro país y de todos los que están aquí. López recordó que cuando asumió la presidencia del Consejo Electoral, el país atravesaba momentos de incertidumbre y de desconfianza. Asimismo explicó que el camino estuvo lleno de desafíos y que hasta sufrió ataques personales y campañas de desinformación. El camino estuvo lleno de desafíos, desde los aspectos administrativos cotidianos necesarios para garantizar la operatividad de la institución, hasta la cohesión de los equipos de trabajo y la coordinación con otras entidades del Estado. A ello se sumó el reto de asegurar el proceso frente a las amenazas internas y externas, los ataques personales dirigidos contra su servidora y la constante campaña de desinformación que pretendía sembrar caos y desconfianza. Cada uno de esos retos demandó creatividad, resiliencia y sobre todo un trabajo de equipo firme y comprometido. Por último, manifestó que Honduras llega a unas elecciones generales con un proceso de andamiaje técnico, jurídico y logístico robusto que aspira a garantizar que la voluntad sea respetada y la democracia siga siendo el camino. El Pleno de Comisionados del Registro Nacional de las Personas realizó este miércoles el evento para la rotación de la presidencia. El comisionado Roberto Brevé hizo entrega de la presidencia al comisionado Rolando Catán, que la ejercerá durante un año. Seguimos trabajando con esa unidad por el bien de la democracia, por el bien de la construcción. Yo ponía el ejemplo, ayer jugó la selección de Honduras, imagínense que solo hubieran jugado los de un partido o que digan, bueno, en la selección solo juegan los del partido A. Bueno, pues aquí buscamos un poco eso, trabajar como trabaja la selección, cada quien da los diferentes aportes, las desconfianzas que puedan surgir sirven para construir un mejor sistema electoral, para construir un mejor registro nacional de las personas.
El Pleno de Comisionados del Registro de las Personas destacó que siempre tratan de dejar a un lado el color político para garantizar el buen funcionamiento de la institución. Hola, ¿qué tal? En las últimas horas se ha festejado lo grande el Día del Niño. Pero mire qué cifras, 5 millones de niños mueren antes de cumplir 5 años y la ONU estima que al menos 59 millones de niños y jóvenes pueden fallecer de aquí al 2030, precisamente porque no se le da prioridad a los esquemas de salud y alimentación. Casi 4 millones de niños están muriendo por falta de buena alimentación, es decir, por desnutrición, lastimosamente. Es una vergüenza. Vamos a la parte meteorológica. ¿Qué tenemos? Pues tenemos mucha inestabilidad atmosférica sobre la región centroamericana y esto es a raíz de algunos fenómenos que se han estado formando en las cercanías, precisamente este que ya tiene un 90% de posibilidades de desarrollo, además de la humedad que está ingresando del este. Tenemos el aparecimiento de un nuevo fenómeno que ya tiene 20% de posibilidades de desarrollo, está todavía lejos, pero vamos a vigilarlo. Y lo que sí estamos vigilando de cerca en Centroamérica es precisamente la temperatura del mar, porque cerca de la parte norte de nuestro territorio estamos a 31 grados, que es bastante elevado. Y lo mismo en la parte pacífica de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tenemos las temperaturas en ebullición, así que si se forma un fenómeno, seguramente pues buscará estas temperaturas. Atención con ello. La posibilidad de lluvias para esta jornada de jueves, pues solo la tenemos sobre la parte occidental y hacia horas de la noche en algunas regiones del norte, específicamente sobre San Pedro Sula, un 47% de posibilidades, Cuyamel con 56%, Puerto Cortés sí alcanza un 70% y ahí por encima de los 70% en Tela. En el occidente del país vemos como Corquín, San Pedro, Copán, La Unión, Copán, tienen altas posibilidades de precipitación para esta jornada de jueves y otros municipios del departamento del Empira como Belén Hualcho, San Sebastián, San Manuel Coluete. Ahí las posibilidades son de chubascos rápidos pero un poquito fuertes. Altura máxima del oleaje 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca y esperamos un oleaje totalmente normal en el litoral Caribe de 1.3 metros máximo para horas de la noche, mientras las temperaturas pues las tendremos elevadas en la parte norte entre 33 y 31 en el noroccidente, 29 y 31 aquí en el centro, 34 en la parte sur y esperando 33 en zonas de Olancho y en la esquina oriental hasta 30. El índice ultravioleta pues no da tregua, continuará elevado a nivel nacional, esperando 11 en el sur, 12 aquí en el centro, 11 también en la porción noroccidental. A tomar en cuenta este pronóstico y cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Me parezco. Sí. Esto lo hizo Televicentro, toda la parte digital en el Día del Niño. Pero es que yo me miro nada que ver cuando era niño. Pero dice Raquelita Lazo, yo creo que Raquelita me quiere mucho, que dice, sí se parece, idéntico. Me dice. Idéntico, dice Raquelita. Sí. Gracias a la inteligencia artificial. Bueno, toman rasgos y generan la imagen. Pero no se parece a su imagen de pequeño. Bueno, que vos sabés cómo soy yo, ¿verdad? Que quiero que sea riguroso todo. No, pero algún rasgo, estas entradotas. Bueno, así era niño. Y a todos nos hicieron ahí en la parte digital de Televicentro el Día del Niño, porque todos fuimos niños. Claro que sí. Claro que sí, feliz Día del Niño, no ha terminado el día, esperamos que lo hayan celebrado y esos datos importantes que tocamos en el noticiero, no solamente celebrar, sino esos puntos importantes para mejorar la condición de vida de nuestros niños y niñas y adolescentes. Claro, claro. Llegamos al final del noticiero, nos despedimos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Asesinan en una universidad de Estados Unidos al comentarista conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump. Matan al candidato a diputado de Libre Óscar Bustillo, Mel Zelaya y Rixi Moncada condenan el crimen. COEP revela en segundo barómetro electoral que el 74% de los empresarios están insatisfechos con el clima de negocios y piden cambio de gobierno. El Consejo Nacional Electoral recibe ofertas de 3 empresas para garantizar el 100% de transmisión del TREP el 30 de noviembre. El órgano electoral cambia de liderazgo. Ana Paola Hall sustituye a José López rumbo a elecciones del 30 de noviembre.